Señor, gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Gracias porque podemos venir delante tuyo y no por nuestros méritos ni por nuestras obras, sino por tu sangre y por tu sacrificio en la cruz. Y al acercarnos a la palabra, Señor, tú sabes nuestra necesidad, tú sabes nuestra situación, tú sabes cómo estamos, Señor, ante ti estamos desnudos y no podemos ocultar nada. Y por eso te rogamos que el mensaje en esta mañana no sea un mensaje en el que podamos irnos contentos porque nos haya gustado lo que hemos oído, o enfadados porque no nos haya gustado, sino que tú nos hables, Señor, que tú trabajes en nuestro corazón, que el mensaje de esta mañana sirva para poder parecernos más a ti, Señor, para poder ser más como tú y para poder honrarte y glorificarte por nuestra vida, Señor. Muchas gracias porque tú eres bueno. Amén. Amén. Mira, quiero contarte una historia. La historia de un chico que se llamaba Jacobo. Jacobo vivía en un pueblo pequeñito y él creció aprendiendo el oficio de su padre, que era carpintero. Durante los primeros años de su vida él iba creo que hay algo que se acopla, ¿puede ser? Sí, sí. Mutea los micros, por favor. Como te decía, Jacobo aprendió el oficio de su padre, don Manuel, y él estuvo trabajando en el taller de su padre. Pero el sueño de Jacobo era ser un gran músico. Así que cuando cumplió los 18 años decidió abandonar ese pequeño pueblo donde vivía, irse a la gran ciudad, empezó a dar clases, hasta convertirse en un gran pianista, en uno de los mejores del país. Cuando pasaron los años, hablando con su madre por WhatsApp, le dijo: oye, mira, tu padre está muy malito y ha tenido que cerrar el taller, así que él, como buen hijo, dejó pues, la ciudad durante unos días y se fue a ver a su padre y estar con él, y le entró un poco la nostalgia, así que pasó por delante de la puerta del taller y entró dentro y vio allí una silla que no estaba terminada. Y en ese momento él recordó esos trabajos que hacía con su padre, ese tiempo que pasaron juntos, lo que él aprendió del oficio. Así que se puso manos a la obra, se quitó su chaqueta americana y se puso a trabajar en aquella silla y la acabó. Y mientras estaba trabajando recordaba todas las lecciones que su padre le había enseñado, toda la paciencia que su padre le había enseñado a tener para poder trabajar la madera y acabar. Y entonces él entendió algo, que el éxito en la vida no estaba tanto en lo que él pudiese conseguir, sino en el legado y en el propósito que su padre le había enseñado durante su vida. Y vivimos en un tiempo en el que no ocurren cosas como las de Jacobo. Ya nadie trabaja con su padre aprendiendo un oficio. Y España tiene un problema, porque los oficios que son necesarios se están perdiendo. Pero nadie, los que estáis estudiando ahora y estáis en la ESO, en bachillerato, vais a en breve decidir a qué vais a dedicar vuestra vida. Y quizá os equivoquéis. Y os quiero decir algo, si os equivocáis no pasa nada, cambiad y encontraréis y buscad aquello que os gusta y que os llena. Pero en España hace 50 o 60 años sí que era normal que un hijo naciese en casa de sus padres y si tenían un oficio artesanal, el hijo aprendiese y heredase ese trabajo, esa labor. Y cuando el padre de familia moría, lo normal era pues, que el hijo tomase las riendas del negocio y fuese creciendo así. Y mirad, hay un trabajo que aparece en la Biblia que también era heredado y es del que me gustaría hablar en esta mañana. Y ese trabajo era el de sumo sacerdote. No era un trabajo el cual alguien podía decir: oye, yo quiero ser sumo sacerdote, y se presentaba y lo era, sino que era un trabajo heredado. Y siguiendo la carta a los hebreos, si queréis vamos a leer juntos el texto, vamos a hablar acerca de la figura del sumo sacerdote y cómo Jesús se nos presenta como ese sumo sacerdote. Así que si queréis vamos a leer en Hebreos capítulo número 5 y leeremos los versículos del 1 al 10. Hebreos capítulo 5, los versículos del 1 al 10. ¿Lo tenéis? ¿Sí? Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esa honra, sino el que es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote,
sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. En esta mañana, como he dicho, vamos a hablar de cuál era el significado de este oficio, del oficio de sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo Jesús fue llamado a ser sumo sacerdote y cómo Jesús fue proclamado sumo sacerdote. Y el texto comienza hablando de esa figura del sumo sacerdote. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en los que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Para entender este oficio tenemos que viajar en el tiempo. Así que pon tu mente a trabajar un poquito y tenemos que ponernos en los pies de una persona judía que acaba de salir de Egipto. Durante 400 años ellos han sido esclavos en un país extranjero. Por lo tanto, ellos se han criado y han crecido con una religión politeísta, es decir, con una religión que tenía muchos dioses. Ellos estaban acostumbrados a ver cómo los egipcios tenían diferentes dioses para diferentes cosas. Ellos habían visto cómo las relaciones en las casas laborales eran las relaciones que los egipcios tenían. Cómo ellos se comportaban, cómo ellos se relacionaban. Ellos mismos habían sido esclavos y habían sido tratados muy mal. Así que cuando Dios los saca de Egipto, lo que Dios hace es darles la ley. Les da una serie de normas que no solamente era algo que Dios les decía: mirad, si cumplís esto yo os bendeciré, que Dios lo hizo así, pero la ley significaba mucho más. La ley era las pautas, era el marco el cual Dios les daba a los judíos para que entendiesen cuál es la manera en la que Dios quiere que el ser humano viva, de la manera que Dios lo ha creado. La mejor manera que el ser humano podía vivir era dentro de la ley que Dios había marcado. Eso es como Dios creó a Adán y Eva. Y la ley les enseñaba cómo tenían que tratarse entre ellos, cómo se tenían que comportar en el hogar, cómo tenían que trabajar juntos, cómo debían convivir y, por supuesto, cómo ellos se podían relacionar con un Dios que era celoso y que además no podían ver. Ellos estaban acostumbrados a ver dioses que visualmente estaban presentes, porque los egipcios tenían sus figuras. Pero este Dios era diferente. Este no se podía ver, así que Dios les tiene que explicar cómo relacionarse con un Dios que es invisible, al cual no pueden ver. Pero la ley no solamente eran unas normas de convivencia, y esto es importante. La ley revela cuál es el carácter de Dios. La ley lo que revela es quién es Dios. El legislador, cuando legisla, está demostrando qué es lo que él piensa y cuál es su manera de entender la vida. Y de igual manera, para la parte espiritual, Dios creó un nuevo oficio dentro de Israel, y es el de sumo sacerdote. Como os he dicho, el sumo sacerdote no era alguien que podía decir: oye, yo quiero ser sumo sacerdote, y se presentaba allí y se ponía a trabajar y a hacer sus cosas. No, esto no funcionaba así. El sumo sacerdote tenía que ser descendiente de Aarón, que era el hermano de Moisés. Así que aquel que era sumo sacerdote porque Dios lo escogía como sumo sacerdote. Era una elección directamente del cielo. Dios lo escogía, Dios lo constituía, Dios le daba autoridad y Dios le daba la responsabilidad de ser el intermediario entre Dios y todo el pueblo. Él era el que hablaba con Dios en favor del pueblo y el que hablaba con el pueblo según lo que Dios dijese que tenía que hacer. Lo cual, obviamente, es una gran responsabilidad porque él tenía que hacer sacrificios por los pecados. Y a veces vemos hoy en día la figura del pastor quizá como un símil de este sumo sacerdote. Y es verdad que hay algunas cosas que sí que tienen parecidos. El pastor también es llamado por Dios. Hay algunos que se autoproclaman pastores, pero el pastor que realmente sirve y es siervo de Dios, es Dios quien los coge, no los coge el ser humano. Pero el pastor no actúa de intermediario entre ninguno de nosotros y Dios. Esa labor no es suya. Esa labor ya ha sido realizada por Cristo. Pero por eso hay algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. En el capítulo 13 de Hebreos, versículo 17, dice: obedeced a vuestros pastores
y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Mira, los pastores, los ancianos, tienen la obligación de pastorearnos, tienen la obligación de cuidarnos, tienen la obligación de preocuparse por nosotros. Y Dios llegará el día en que les pase cuentas de cómo se han preocupado de nosotros, de cómo nos han cuidado, de cómo nos han pastoreado. Así que tienen una responsabilidad súper grande. Pero igualmente nosotros tenemos también obligaciones. Tenemos la obligación de obedecerles. Tenemos la obligación de hacer que ser pastor sea algo fácil y no sea algo difícil. Tenemos la responsabilidad de que ellos tengan ganas de pastorearnos, de que ellos lo hagan con alegría. Ellos tienen un papel cuidador sobre nosotros, pero no son nuestros intermediarios. Y mirad, algo que yo he observado en la iglesia, sobre todo en la iglesia latinoamericana, es que hay una tendencia a idolatrizar a los pastores, a tenerlos en un lugar que realmente no les toca y no les pertenece. Y creo que a veces puede ser que los que venís de Latinoamérica rocéis esta idolatrización. A veces me da la sensación, y no es por ningún caso concreto, que se le da una atención al pastor no por la persona, sino por el rol que tiene. Mira, si tú quieres invitar a Ramón, a Julio, a Jordi a comer, está perfecto, invítales. Pero hazlo por quien son ellos, no porque son los pastores. Si tú haces algo y no invitas a nadie de la iglesia y solo invitas al pastor, estás muy cerca de la idolatría. Porque lo que estás buscando no es estar con Ramón, sino estás buscando estar con el pastor. Y él no es tu intermediario. Él no es tu intermediario. No estoy diciendo que esté mal invitarle, por supuesto, y ellos agradecidos. Pero cuidado con caer en la idolatría. El pastor no va a conseguir ninguna bendición para tu vida. Es Cristo quien nos las da. A veces pensamos, no, es que si el pastor viene, tengo su bendición. Es una persona más. Él no tiene una bendición especial, pero Jesús sí que la tiene. Así que si les quieres invitar, hazlo para disfrutar de su compañía, de que si tienes un problema seguro que te van a ayudar, te van a acompañar, pero no por tener al pastor cerca. Porque eso roza la idolatría y eso es pecado. Por tanto, tenemos al sumo sacerdote que, como hemos dicho, era llamado y constituido por Dios, que tenía que ofrecer ofrendas, tenía que ofrecer sacrificios por los pecados. Pero mirad, lo importante del sumo sacerdote no solamente eran las partes rituales que ellos hacían, sino que el sumo sacerdote tenía que estar lleno de gracia. Versículos 2 y 3 dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. El sumo sacerdote iba a recibir por parte del pueblo, de los ciudadanos de Israel, muchos pecados por los cuales él iba a tener que hacer expiación, por los cuales él iba a tener que hacer sacrificios. Y él tenía que ser paciente, tenía que ser calmado. Pero fijaos, el texto no dice que tuviese que ser paciente con todos, dice que tenía que serlo con los ignorantes y con los extraviados. Cuando miramos la ley era muy clara en muchas cosas, y habían pecados que estaban acompañados pues, de ciertos actos de purificación para luego poder presentar la ofrenda y que Dios perdonase el pecado. Pero habían otros pecados que su castigo era la muerte, y no había otra opción. Habían pecados a los cuales tú podías purificarte, y Dios perdonaba, y habían otros pecados que la consecuencia era la muerte. El sumo sacerdote, porque él estaba en una misma posición, él era alguien débil, él era un pecador, él no era una persona súper santa, él cometía pecados igual que los demás. Tenía que tener gracia y paciencia con aquellos que pecaban por desconocimiento, por falta de atención, o quizá porque no se habían dado cuenta. Pero el sumo sacerdote no podía encubrir aquellos pecados que merecían la muerte. Él debía actuar según la ley que Dios les había dado. Y esto me hace pensar en nuestro tiempo. No en la figura del sumo sacerdote, sino en la figura nuestra como creyentes en la iglesia local.
Vivimos en un tiempo en el que nos ofendemos muy rápido cuando alguien nos llama la atención, cuando alguien nos dice, oye, mira, creo que en esto no andas bien, o creo que en esto deberías cambiar. Y creo que tenemos que pedirle a Dios gracia y paciencia como tenía el sumo sacerdote, para tratarnos unos a otros. Como dice Pablo en Gálatas 6:1-2, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Amén. Pero mira, esto lo que no significa es que tenemos que encubrir el pecado. Si uno de vosotros viene y me dice, oye Ángel, mira, tengo un problema. Yo cada día estoy luchando con el alcohol y cuando yo llego a mi casa de trabajar necesito emborracharme. A veces creemos que la respuesta es decirle, bueno, oraré por ti, no te preocupes. Pero eso no es lo que dice Pablo. Pablo lo que está diciendo es, de acuerdo, tienes un problema, yo te voy a ayudar. Vamos a ir juntos a Alcohólicos Anónimos. Vamos a ir a tu casa y vamos a tirar todo el alcohol que tengas para quitar la tentación. Cuando a las 3 de la mañana quieras beber, llámame al teléfono. Eso es lo que Pablo está diciendo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Está hablando de restaurar a la persona sin juicio, no sea que yo también sea el que caiga en eso. Pero ahora imaginad que alguno de vosotros me veis por la calle, me veis con una mujer que no es la mía, y me veis besándome con ella. Y que decís, ostras, no voy a tener gracia y no voy a decir nada, porque pobrecito el Ángel, que seguro que lo está pasando mal. Mirad, mi ministerio en la iglesia es un ministerio público. Cada cierto tiempo me subo aquí a predicar, cada semana enseño en el seminario. Y si yo cayese en un pecado grotesco que ensucia el testimonio de la iglesia, que ensucia mi testimonio y que ensucia el testimonio de Cristo, porque os lo aseguro, mirad, si alguien me ve a mí ayudando a una abuelita a cruzar la calle, estoy seguro que nadie más se entera. Pero si alguien me ve besándome con otra mujer, os aseguro que os acabáis enterando todos. Pondría mi mano en el fuego y seguramente no me quemaría. Porque tarde o temprano se sabría. Y mira, si tu ministerio es público, tu testimonio también lo es. Y si caes en pecado, no puede ser tapado, no puede ocultarse, no puede quitarse de la luz y pensar que no va a pasar nada. Cuando un ministerio público cae en un pecado suficientemente grave como para que el testimonio se vaya al traste, la iglesia tiene que saber que eso ha ocurrido. Y lo tiene que saber con el suficiente detalle para que no haya más murmuración, ni hayan críticas, pero con el suficiente poco detalle para que esa persona pueda ser restaurada. Y ahí es donde tenemos que pedir que Dios dé sabiduría a los líderes de la iglesia. Pero mirad, la peor enfermedad que puede haber en una iglesia es la de ocultar el pecado. No hay nada peor que le pueda pasar a una iglesia, que haya pecado y que éste se oculte. Y sí, si tu ministerio es público, tu responsabilidad es mayor que si no lo tienes. Imaginad por un momento, una persona se acaba de convertir en una persona que era muy violenta. Y de repente, un día en la iglesia se enfada con uno y le pega un puñetazo. Está mal. Pero entenderíamos que es una persona que se acaba de convertir y está luchando contra algo. Ahora imaginaos que Francisco me dice algo y yo bajo y le pego un puñetazo. ¿Es lo mismo? El hecho sí. De acuerdo. Pero las consecuencias no, porque se supone que yo que me subo aquí, eso no debe pasar. ¿Me entendéis por dónde voy? ¿Sí? El pecado no se puede encubrir. Y si el ministerio y nuestro trabajo es público, nuestra responsabilidad es mayor que si no lo es. Y si alguno dice, es que me parece injusto, pues no sirvas al Señor públicamente. Pero es así, el sumo sacerdote no podía ocultar el pecado. Si alguien venía y le decía, oye, que he adulterado con tal persona, el sumo sacerdote tenía que llevar a que los apedrearan. Porque es lo que la ley enseñaba. Y tenemos que restaurarnos, pero cuando no hay que ocultar, no hay que ocultar. Y a veces pensamos, no, es que si no lo sacamos no haremos tanto daño. Al final acabamos haciendo más daño. Que el Señor nos ayude en todo esto, porque no es fácil. Pero tenemos que ser pacientes con las debilidades de los demás. Pero ser paciente y llevar las cargas no es encubrir. El versículo 4 es una ilustración que hace el autor para que sus lectores entiendan que él se está refiriendo al tema de los sacrificios y las ofrendas
tanto por el pueblo como por el propio sumo sacerdote, dice así. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aarón, si recordamos cuando Dios llama a Moisés, y al final Moisés dice, oye, que yo no valgo para hablar, y Dios le dice, bueno, no te preocupes, Aarón va y será tu portavoz, no te preocupes. Y Dios llama a Aarón como sumo sacerdote. Y en Levítico 9 se nos narra que Aarón ofrece dos sacrificios. Primero ofrece un sacrificio por sus pecados personales, y luego ofrece un sacrificio por el pueblo. Así que el sumo sacerdote lo que hacía era lo siguiente. Primero cogía un becerro y lo sacrificaba para perdón de sus propios pecados, de aquellas cosas malas que él había hecho y que Dios no estaba de acuerdo, y también por los de su casa. Después de esto él entraba al lugar santísimo y lo hacía con incienso, y sobre el propiciatorio, que era la tapa del arca, derramaba allí la sangre del becerro. Luego traían 2 machos cabríos y echaban a suerte sobre los 2. Sobre uno de ellos ponía sus manos, y de esa manera el pecado del pueblo caía sobre ese animal y Dios lo perdonaba, y había otro animal que lo enviaban al desierto para que muriese allí, lo sacaban fuera del pueblo. Y la Misná, que es el libro que recoge las tradiciones orales judías, recoge cuál era la oración que hacía el sumo sacerdote. Mirad, dice así: oh Dios, he cometido iniquidad, he transgredido y he pecado contra ti, yo y mi casa. Oh Dios, perdona las iniquidades, transgresiones y pecados que he cometido, perpetrado y hecho contra ti, yo y mi casa. Así que vemos cómo Dios llama al sumo sacerdote para ofrecer esos sacrificios para obtener perdón. Hoy en día esto ya no ocurre. Ya Jesús hizo su sacrificio. No hace falta que hagamos ningún sacrificio aquí ni en ningún sitio con animales, pero ni con animales ni con nuestras obras. Jesús ya se ha encargado de cubrir todo. Pero el autor de Hebreos quiere ir un poquito más allá y quiere presentarnos como Jesús también recibió el llamado a ser sumo sacerdote. Igual que Aarón fue llamado por Dios, Cristo también recibió el llamado de Dios para ser sumo sacerdote. Versículo 5 dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Al igual que ninguna persona podía autodenominarse sumo sacerdote, Cristo tampoco lo hizo. Él no se autoimpuso el título de sumo sacerdote. Sus actos, este título era un título de mucha honra, y los actos que hacía el sumo sacerdote afectaban al pueblo directamente. Así que Cristo, el siervo sufriente que vivió una vida perfecta, recibió el glorioso llamado del Padre para ser sumo sacerdote. El autor de Hebreos está citando el Salmo número 2.7, un salmo que es mesiánico. Dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. De nuevo, aquí se está demostrando que Jesús era mayor que Aarón, que el ministerio sacerdotal de Jesús era mayor que el de cualquier sumo sacerdote que existió. Y dejadme hacer un pequeño parón, porque este es un versículo importante y que tenemos que conocer. Este es uno de los versículos que los testigos de Jehová utilizan para decir que Jesús no es Dios, sino que es alguien que fue creado por Dios y por tanto es un Dios chiquitito. No tenemos mucho tiempo para profundizar, pero sí dejan de puntualizar algunas cosas. Nosotros creemos en la Trinidad. Creemos que existe un solo Dios, que son 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero el Padre no es ni el Hijo ni el Espíritu Santo, el Hijo no es el Padre ni el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre y el Hijo. Es algo que es difícil de entender, que necesitaríamos una hora para explicar, pero esto es lo que nosotros creemos. Creemos que los 3 coexisten desde la eternidad. Antes de que todo fuese creado, estas 3 personas ya existían y eran un solo Dios. Esto es lo que nosotros creemos, y es lo que la mayoría del mundo protestante cree. Pero este versículo realmente, si lo miramos, parece contradecir esto. Dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado hoy. ¿Qué quiere decir que el Padre diga que él ha engendrado al Hijo? Porque yo, si engendro a alguien, engendro a Vega, quiere decir que ella no es yo, es inferior a mí, es mi hija. Entonces tenemos que dar respuesta a esto. Porque esto que plantean los testigos de Jehová no es algo que ellos hayan inventado. En el año 325 hubo un concilio en Nicea, donde Constantino reunió a varios líderes religiosos
porque había un monje llamado Arrio que decía que Jesús no era Dios, que Jesús era de una divinidad inferior porque Dios lo había creado, que es precisamente lo mismo que dicen los testigos de Jehová. Esto finalmente se consideró una herejía, y la confesión de fe, el credo niceno, dice lo siguiente y lo explica muy claro. Dice: creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Y esto es lo importante: Dios de Dios, es decir, Jesucristo es Dios. Luz de luz, es decir, Jesucristo es luz. Dios verdadero de Dios verdadero, es decir, Jesucristo es Dios verdadero. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Lo que el credo transmite y la Iglesia ha creído a lo largo de su historia es que el Hijo no fue creado por el Padre, sino que esa idea de engendrado quiere decir que el Hijo tiene exactamente la misma naturaleza que el Padre. Tiene los mismos atributos. Es exactamente igual, aunque es una persona diferente. No quiere decir que el Padre ha producido al Hijo, sino que son exactamente iguales. ¿Se entiende? ¿Sí? Vale, seguimos entonces. Pero no solo esto. El autor, que ya ha colocado a Jesús como el rey en esta carta, va a defender que Jesús ha podido ser rey y ha podido ser sacerdote. El versículo 6 dice: como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí aparece un hombre misterioso, un hombre del que no se sabe mucho, Melquisedec. Lo encontramos en Génesis 14, 18, y su nombre significa mi rey es justicia. Melquisedec aparece en la historia después de que Abraham logre una gran victoria, y lo recibe Abraham con pan y con vino, y le bendice en el nombre del Dios Altísimo. Este Melquisedec era sacerdote y era rey también, pero no sabemos quiénes son sus padres, no sabemos si tuvo hijos, no sabemos si estuvo casado, no sabemos nada de él. Pero fijaos en esto: mientras que los hijos de Aarón eran los que eran sumos sacerdotes, el autor de la carta, al nombrar a Melquisedec, está demostrando que el sumo sacerdocio de Jesús no era en base a la línea descendiente de Aarón, sino que era un trabajo que era sumo sacerdote y rey a la vez, como sí que lo fue Melquisedec. Y para los judíos que iban a leer esto era un choque muy grande, porque ellos esperaban un descendiente de David. Al fin y al cabo, Dios le había prometido a David que su reinado no tendría fin, así que el Mesías tenía que venir de ese camino. Por tanto, tenía que ser de la tribu de Judá. Pero los sumos sacerdotes venían de la tribu de Leví. Así que no podía ser una cosa y otra, era imposible. Por eso Jesús no tiene un sumo sacerdocio de Aarón, sino que lo tiene de Melquisedec. Y esto es un motivo de descanso para nosotros. Porque aquel que hoy está reinando, Jesucristo, que está a la diestra del Padre, también es el que intercede por nosotros. También es el que en nuestra debilidad se compadece con paciencia de nuestros pecados. Es el que se presenta delante del Padre clamando por favor para cada uno de nosotros sin merecer nada. Es nuestro Rey, pero también es nuestro mediador. Es el que cuida y se preocupa por nosotros. Por tanto, es evidente que Cristo vino a ser llamado como sumo sacerdote, no como Aarón, sino como Melquisedec, para poder ser las dos cosas, poder ser rey y poder ser sumo sacerdote. Y esto nos lleva al tercer punto que quiero ver, a la proclamación de Jesús como sumo sacerdote. El versículo 7 nos muestra que Jesús no se convirtió en sumo sacerdote cuando Él ascendió al cielo, sino que Él en la tierra ya llevó a cabo esta tarea. Dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Estas palabras nos llevan a horas antes de la crucifixión de Jesús. Nos llevan a un huerto en el cual yo me imagino que habría un gran silencio. Quizá habría algún pajarillo por ahí cantando, algunos bichitos. Y allí estaba Jesús, en su momento de mayor agonía como ser humano. Jesús en Getsemaní clamó al Padre que si era posible, Él no tuviese que beber de la copa de la ira de Dios,
que si era posible esa copa pasara, porque su alma estaba muy abatida hasta la muerte, donde Jesús tenía tal presión que los capilares de su frente se rompían y sudaba sangre. En aquel huerto, Jesús estaba orando y clamando como sacerdote por medio de oraciones, de ruegos y de súplicas. Los últimos momentos de Jesús fueron una ofrenda, no de un cordero, sino de Él mismo. Sino de Él mismo, como el Cordero de Dios, que estaba dispuesto a morir para salvar a su pueblo. Y Jesús en Getsemaní clama al Padre y dice: papá, si puede ser que yo no tenga que morir, si puede ser que yo no tenga que pasar por todo esto. Seguramente es el momento donde la debilidad humana de Jesús más aparece. Jesús estaba asustado. Le daba miedo lo que venía. No quería pasar por el amargo sabor de la copa de la ira de Dios. Y el Padre le oyó. Escucha bien esto. Y el Padre le oyó. Y le respondió en parte enviándole un ángel para que le fortaleciera. ¿Os imagináis? El Dios Todopoderoso siendo fortalecido por una criatura suya. ¿Cómo tenía que estar Jesús? Pero el Padre le dijo no. Jesús clamaba, rogaba, y el Padre le dijo: no te lo concedo. Tienes que pasar por ahí. Tienes que atravesar ese camino. En la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron un pacto, y es que el Hijo iba a morir en la cruz para cargar el pecado de un montón de gente que no se lo merecía. Y el Hijo ahí dijo: si hay otra opción, cojámosla. Y el Padre dijo: no, lo que hemos pactado, lo vamos a cumplir. Esta escena de Getsemaní nos muestra a un Jesús en debilidad y sufrimiento, pero que decide someterse a la voluntad del Padre. Que decide acatar la voluntad del Padre que está en el cielo. Y creo que este es un modelo perfecto para nosotros. Porque cuántas veces nosotros también oramos con gran clamor. Cuántas veces nosotros también oramos con lágrimas a aquel que sabemos que nos puede librar de cualquier situación en la que estemos. Pero Jesús, ¿sabéis cómo lo hizo? Con un temor reverente. Y así es como nosotros debemos acercarnos a Dios. Con un temor reverente. Diciéndole: Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Que sea lo que tú quieres y no mi deseo lo que se cumpla. Dios siempre escucha todas las oraciones hechas desde el temor y desde la reverencia. Así que la situación que estés, clama a Dios. No pienses que Dios no te oye. Clama a Dios con reverencia, con temor, porque Dios siempre nos escucha y descansemos en su voluntad. Y cuando pensaba en esta escena, me imaginaba algo que yo no sé ni siquiera si está bien esto de imaginarlo. Me imaginaba a Jesús allí en Getsemaní, en medio de su sufrimiento, derramando esas gotas de sangre en el suelo de su sudor, y de repente que sus discípulos no se hubiesen dormido y apareciesen por detrás, le dijesen: no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. ¿Os lo imagináis? ¿Os lo imagináis? A Pedro acercándose a Jesús y decirle: hombre, Jesús, que eres hijo de Dios, no puedes estar triste, tienes que estar contento y alegre. ¿Os lo imagináis? Esa canción es una herejía y es antibíblica. ¿Te imaginas a Pedro diciéndole eso a Jesús? Mira, cuando vemos a Jesús en Getsemaní, clamando con gran clamor y lágrimas, lo que nos está demostrando es que si tú estás triste no es porque seas un mal cristiano. Es que si tú estás triste no es porque estés en un pecado terrible. O Jesús estaba siendo un mal cristiano. O Jesús estaba en algún pecado terrible y por eso estaba triste. No.
Cuando vemos a Jesús triste hasta la muerte, hace que tú y yo no podamos ir a nadie y decirle que tienes que estar contento si eres hijo de Dios. No podemos. Y mira, si tú alguna vez has hecho eso, tienes dos cosas que hacer. Primero, pedirle perdón a Dios, y luego ir al hermano y decirle, lo siento porque me equivoqué, porque fuiste un instrumento de Satanás. Porque la persona que está triste, lo último que necesitan es que vayan y le digan, oye, eres un mal cristiano. Jesús no está en tu corazón. Porque es lo que significa la frase. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, quiere decir que si estás triste, Cristo no está en tu corazón. Y eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Cristo nos ve tristes. Y como sabe lo que es estar triste, se pone a tu lado y sube a la cruz en tu nombre. Eso es lo que hace Jesús. Dejemos de decirle a la gente que por ser cristiano hay que estar siempre con una sonrisa en la cara. No es verdad. Si no, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué quiere decir? Jesús no dijo, en el mundo tendréis aflicción, así que tened una sonrisa en la cara. Dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Y eso es lo que tenemos que hacer, confiar. Pero eso no quiere decir estar con una sonrisa en la cara. Porque estamos llamados a ser restauradores. Y cuando alguien está triste, lo que necesita es que le levantemos. Y no que le pegamos una patada en la cabeza y lo hundamos en el suelo. Y esa frase hunde en el suelo. Restauradores, animadores, levantadores, pacientes, misericordiosos. Si Jesús estuvo triste, ¿cómo no vamos a poder estar nosotros tristes? Vamos a quién mejor que Jesús. En esta proclamación como sumo sacerdote, dice los últimos versículos, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y aquí hay algo importante, lo que dice al principio del versículo 8, y aunque era hijo. Hoy es difícil de entender esto. Vivimos en una época en la que los padres a veces sobreprotegemos de más a nuestros hijos. Si cualquier hijo de nosotros clamase a nosotros como Jesús clamó al Padre, estoy seguro que cambiaríamos las normas. Diríamos, no, vale, vamos a hacer esto que sea un poquito más fácil. Vamos a buscar otra solución, no sufras, hijo. Pero el Padre no cambió las normas. El Padre no dijo, mira, vamos a buscar otra manera para que Jesús, tú no tengas que pasar por todo esto. Jesús tenía que sufrir y tenía que aprender obediencia. Pero no porque Jesús no supiese lo que es obedecer. Al fin y al cabo, la encarnación es un acto de obediencia que Jesús hizo al Padre. Y su muerte. Dice el comentarista Simon Kistemaker, dice, pero Cristo, el impecable, el sin pecado, no necesitaba aprender olvidando lo aprendido, que es lo que nos pasa a nosotros. Más bien, por medio de su obediencia activa y pasiva, Cristo aporta vida eterna para el pecador y la libertad de la deuda del pecado del hombre. Dice Pablo en Romanos 5:19, porque así como por medio de la desobediencia de un hombre los muchos fueron hechos pecadores, así también por medio de la obediencia de un hombre los muchos serán hechos justos. Yo creo que cualquiera de nosotros, que tenemos hijos, o sobrinos, o nietos, cuando vemos que nuestro hijo hace algo, no nos importa demasiado el resultado. Lo que nos importa más es que haya habido esfuerzo. Es decir, si tú le pides algo a tu hijo y tiene toda la habitación desordenada, y tú ves que ha recogido una cuarta parte, quizá digas, bueno, voy a ayudarle. Porque ya ha visto que ha hecho el esfuerzo de ponerse a recoger. Yo ya estoy contento porque él ha hecho esa parte, y vamos a bajar la exigencia que le he pedido inicialmente. Pero Getsemaní nos enseña al Hijo de Dios, a Jesucristo, al que había estado en la eternidad con el Padre, en medio de su sufrimiento, en medio de su agonía, en medio de su dolor, clamando y rogando al Padre que él no quería morir, que por favor no pasar por la cruz, que por favor no cargar con el juicio. Y el Padre no le mira y dice, bueno, vale, no te preocupes, vamos a buscar otra solución. ¿Sabes qué? Que todos estos se pierdan. ¿Sabes qué? Que se vayan todos al infierno. El Padre no le dice, mira Jesús, te has esforzado suficiente ya.
no te preocupes, no hace falta pagar más. No, el Padre mira a su Hijo amado y le dice, Jesús, no. No te voy a dar tu petición. No voy a rebajar mi justicia. No voy a hacer que el pago que yo requiero sea inferior a lo que tiene que ser. No voy a hacer que tú no mueras para salvar a estos desgraciados pecadores, que no lo merecen, pero yo quiero darles esta oportunidad. Tu salvación requirió que el Padre le dijese no a su Hijo. ¿Cómo podemos llegar a ser tan desagradecidos con la salvación que Dios nos ha dado? ¿Cómo puede ser que vivamos a veces nuestro cristianismo de la manera que lo vivimos? Yo creo que nadie, en su sano juicio, sacrificaría a su hijo para librar a un grupo de violadores, estafadores, maltratadores, ladrones. Yo creo que nadie lo haría. Pero el Padre nos vio a nosotros, que éramos unos indeseables y unos desgraciados, y entregó a su Hijo. Porque ninguno lo merecíamos. El Padre escuchó el clamor del Hijo y no le dijo, hijo, te lo has currado, ya está bien. No lo hizo. Mira, escucha bien esto. Tu salvación no es fruto del amor de Dios. Y ahora te explico a qué me refiero con esto. Mira, cuando decimos que Dios nos ha amado tanto y nos ha salvado, eso es un insulto a lo que Jesús hizo en la cruz. Porque Dios nos ha amado tanto que le dijo no a su Hijo. El amor de Dios tuvo un coste. A veces decimos, no, es que Dios nos ama tanto. Sí, nos ama tanto, pero ¿qué significa eso? Dios no estaba enamorado y le salió un corazón y dijo, voy a amarles. No. Dios, para amarte, le dijo que no a su Hijo. Dios nos ha amado tanto que hizo que su Hijo se quedara solo en la cruz y abandonado. Dios nos ha amado tanto que nuestro castigo cayó sobre su Hijo. Cuidado con reducir el Evangelio a decir que Dios te ama. No pasa nada, todo está bien. Sí que pasó. El Hijo de Dios tuvo que morir. Sí que pasó. Porque Cristo tuvo que sufrir mucho para salvarnos. Claro que Dios no nos pide que paguemos nada, eso es verdad. Pero a Dios sí que le costó mucho. Dejar a su Hijo solo en la cruz, cargando con nuestros pecados, bebiendo la copa de su ira para salvarnos. Dice el texto que Cristo fue perfeccionado. Pero esta idea de perfeccionar no es como si Jesús pudiese ser más completo de lo que Él era. No está en lo que está diciendo. Sino que aquí Jesús estaba superando la última prueba que le quedaba para cumplir su misión. Lograr eterna salvación para los que le obedecen. Para todos aquellos hijos que Él ha llamado y que Él ha llevado a su gloria. Y mirad, en la eternidad, el Padre hizo un pacto con el Hijo para entregarle, para salvar a un montón de personas que no lo merecían. A ti y a mí. Dios podría haber escogido el método que quisiera, pero Dios quiso levantar a Jesús como sumo sacerdote para llevar esta tarea a cabo. Sumo sacerdote y cordero, para ser el autor de nuestra salvación, de todos aquellos que le obedecen. Creo que aquí es donde nos toca cada uno mirar para nosotros. ¿A quién obedeces tú? ¿Quién es el que marca el destino de tu vida? ¿Quién es el que marca tu agenda? ¿Quién es el que marca dónde gastas el dinero? ¿Quién es el que marca dónde inviertes tu fuerza? ¿Quién es el que marca dónde dedicas tu tiempo? Porque mira, no se pueden servir a dos señores. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay más opciones. No hay hijos de nadie más. O de Dios o del diablo. ¿A quién dice tu vida que tú estás obedeciendo? Si les preguntases a vuestros compañeros de clase, ¿a quién dirían ellos que estáis sirviendo?
Si preguntase a vuestros compañeros de trabajo, ¿a quién dirían que servís? Si le preguntase a tu marido o a tu mujer o a tus hijos, ¿a quién dirían que estás sirviendo? ¿A quién dirían que tú estás dedicando tu vida? Nuestra manera de vivir demuestra si Jesús es nuestro sumo sacerdote o no. Confesar es importante, pero nuestros actos tienen que refrendar lo que confesamos. Y tengo una buena noticia, porque yo cuando me analizaba en esto, yo salía bastante mal parado. Yo no sé si tú sales bien parado, ojalá que sí. Pero si no lo haces, hoy puedes ir a Jesús, porque Él sigue siendo nuestro sumo sacerdote paciente, misericordioso, lleno de gracia. Así que ve y pide en esta mañana perdón a Dios si tú no estás viviendo como debes. Cristo ha sido proclamado como Rey y sumo sacerdote. Hoy Él está reinando a la diestra del Padre y Él es nuestro intermediario. Así que acerquémonos hoy sin miedo y con confianza a Dios, sabiendo que Él no nos echa fuera. Y alaba a Dios en esta mañana. Bendice el nombre de Jesús por lo que Él ha hecho. Si Dios te ha salvado, si Cristo ha muerto por ti, no tienes derecho a estar callado. Levanta tu voz y bendice el nombre del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias porque la verdad es que cuando nos paramos y miramos y nos damos cuenta de lo que tú has hecho, perdónanos por tantas veces no darle importancia y tomarlo como algo que sabemos y ya está. Perdónanos por no valorar lo que hiciste en la cruz. Perdónanos por no valorar el sometimiento que tuviste al Padre en Getsemaní. Y perdónanos por no vivir conforme a lo que la salvación que tú nos has dado merece que vivamos, Señor. Gracias por habernos amado, gracias por habernos perdonado, gracias por haberte entregado por nosotros. Y en esta mañana queremos honrarte, bendecirte, exaltarte, darte todo el honor, toda la gloria que tú te mereces, Señor. Y si en esta mañana alguno de los que estamos aquí, Señor, necesitamos reencontrarnos contigo, no permitas que nos vayamos sin hacerlo. Si alguien no te conoce, Señor, revélate a su corazón como lo hiciste al nuestro. Y que en esta mañana pueda ser una mañana de salvación, de reconciliación, de restauración y sobre todo de exaltación a tu nombre, Señor. Amén.